Constantinopla, 1566. La noche cae sobre el palacio de Topkapi como un sudario de terciopelo negro. En la sala del trono, donde el poder del imperio más grande del mundo late en cada mosaico bizantino, en cada columna de mármol, un hombre está solo. Selim, segundo de su nombre, hijo de Solimán el Magnífico. Y ahora, sultán. Frente a él, sobre un cojín de seda carmesí, descansa el turbante imperial. No es simplemente una pieza de tela enrollada con perlas y esmeraldas. Es el símbolo de un poder absoluto que se extiende desde los Balcanes hasta las costas de Arabia, desde el norte de África hasta las puertas de Viena. Es la corona del mundo conocido. Pero para Selim, en este momento, pesa como si estuviera forjado en plomo. Las lámparas de aceite parpadean, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. El aroma del incienso se mezcla con algo más ácido, el olor de su propio miedo, de su propio sudor frío. A lo lejos, más allá de las gruesas murallas del palacio, se escuchan los tambores fúnebres. Su padre ha muerto en un campo de batalla distante, en Hungría, con las riendas de su caballo aún en las manos. Un guerrero hasta el final. Pero Selim no es un guerrero. Y en el silencio de esta sala vacía, rodeado por los ojos acusadores de los mosaicos que han presenciado siglos de gloria y traición, Selim se enfrenta a una verdad que ha enterrado en lo más profundo de su alma durante 13 años. Una verdad que lo va a acompañar cada día de su reinado. Su madre no solamente aseguró su trono. Su madre asesinó por él. Y su padre lo supo. El recuerdo llega como un golpe, tiene 8 años. Está en los jardines del palacio, jugando entre los rosales. Entonces llega la noticia. Su medio hermano mayor, Mustafa, ha sido ejecutado. Estrangulado por orden de su propio padre. Y cuando Selim voltea, ve el rostro de su madre. Hürrem Sultán. La mujer más poderosa del imperio. En ese rostro no hay sorpresa. No hay horror. Hay satisfacción. Selim cierra los ojos. La pregunta que lo ha perseguido desde ese día vuelve a resonar en su mente, más fuerte ahora que nunca: ¿soy un sultán, o simplemente una lápida que marca las tumbas de las víctimas de mi madre? El peso de la espada de su padre cuelga a su cadera. Los mosaicos bizantinos lo observan como testigos silenciosos de un juicio que nunca terminará. Y en algún lugar, en las cámaras abandonadas del harén, donde su madre vivió y conspiró y amó y destruyó, están las cartas. Las cartas que lo explicarán todo. Las cartas que desearía no haber encontrado jamás. Para entender lo que Selim descubrió esa noche, tenemos que retroceder en el tiempo. 33 años atrás. Al año 1533. Al momento en que una esclava ucraniana de ojos brillantes y voluntad de hierro, comenzó a tejer la red más mortal que el Imperio Otomano había visto jamás. Su nombre era Hürrem. Los europeos la llamarían Roxelana. Los historiadores la recordarían como la primera concubina en romper 500 años de tradición al convertirse en la esposa legal de un sultán. Pero esos títulos, esas etiquetas históricas, no capturan la esencia de lo que ella realmente fue. Hürrem Sultán no fue una asesina con dagas. Fue una arquitecta de circunstancias. Una maestra del ajedrez político donde las piezas eran vidas humanas, y el tablero estaba manchado de sangre. Imagina el harén imperial. No como los europeos lo pintaban en sus fantasías orientalistas, una casa de placer llena de mujeres lánguidas esperando el favor del sultán. No. El harén era un campo de batalla. Una sala de guerra donde cada concubina era una general, cada hijo un ejército, y cada alianza podía significar la diferencia entre gobernar un imperio, o morir estrangulada en una habitación sin ventanas. Hürrem entendió esto mejor que nadie. Llegó al palacio como cautiva, probablemente secuestrada durante una de las incursiones tártaras en las tierras eslavas.
Tenía quizás 15 años. No tenía nombre, no tenía familia, no tenía nada, excepto una mente brillante y una determinación feroz de nunca, jamás, ser vulnerable otra vez. Y Solimán se enamoró. No fue solo deseo. Los sultanes tenían acceso a cientos de mujeres hermosas. Fue algo más profundo. Hürrem lo hacía reír. Lo desafiaba intelectualmente. Aprendió turco otomano, matemáticas, filosofía. Se convirtió en su confidente, su consejera, su compañera. En 1534, rompió siglos de tradición y la desposó oficialmente. Pero el amor, en el mundo del harén imperial, nunca es suficiente. Porque Hürrem tenía hijos. 5 varones. Mehmed, Selim, Bayezid, Ciangir, y el mayor, que no sobreviviría a la infancia. 5 príncipes cuyos destinos estaban sellados desde el momento en que nacieron. ¿Por qué? Porque había otro hijo. Un hijo mayor. Hijo de otra madre. Mustafa. Mustafa era magnífico. No hay otra palabra. Alto, apuesto, inteligente, carismático. Los genízaros, las tropas de élite del imperio, los guerreros que podían hacer o deshacer sultanes, lo adoraban. El pueblo lo amaba. Incluso los embajadores extranjeros escribían a sus cortes europeas: este príncipe será el próximo Alejandro Magno. Y ahí estaba el problema. Porque si Mustafa ascendía al trono, los hijos de Hürrem morirían. No por crueldad personal de Mustafa, sino por la ley. La ley del fratricidio. Kanun Qatl. Codificada por el sultán Mehmed II un siglo antes, establecía con una claridad brutal: cuando un nuevo sultán asume el trono, debe ejecutar a todos sus hermanos varones. Todos. Para prevenir guerras civiles. Para proteger la estabilidad del imperio. Para asegurar que no hubiera pretendientes rivales que pudieran desgarrar el Estado en pedazos. La ley no era una aberración. Era lógica. Era necesaria. Era monstruosa. Y Hürrem lo sabía. Si no actuaba, sus hijos serían estrangulados con cordones de seda el día en que Mustafa se ciñera el turbante imperial. Selim, su hijo favorito, el niño que jugaba en los jardines, moriría antes de cumplir 30 años. Entonces Hürrem comenzó a tejer. El primer hilo fue Ibrahim Pasha. Ibrahim, el gran visir. El amigo de la infancia de Solimán. El hombre que había estado al lado del sultán desde que ambos eran adolescentes. Habían conquistado Belgrado juntos. Habían marchado sobre Hungría juntos. Eran hermanos en todo menos en sangre. Pero Ibrahim era un obstáculo. Demasiado poderoso. Demasiado influyente. Y lo peor de todo, era mentor de Mustafa. Una noche de marzo de 1536, Solimán invitó a Ibrahim a cenar. Fue una velada íntima, llena de risas y recuerdos. Vino servido en copas de oro. Cordero asado con especias de todo el imperio. Música suave de fondo. Cuando Ibrahim salió del comedor privado del sultán, fue arrestado. Nadie sabe exactamente qué susurros llegaron a los oídos de Solimán. Qué cartas, qué rumores, qué insinuaciones cuidadosamente plantadas. Pero para el amanecer, el cuerpo de Ibrahim Pasha, de 43 años, fue encontrado estrangulado. Su viuda, una de las hijas de Solimán, casada con Ibrahim por orden de su padre, lanzó un grito que resonó por todo el harén. Un grito que las sirvientas recordarían décadas después. El grito de una mujer que acababa de entender que en el palacio del sultán, ni siquiera el amor protege de la traición. Hürrem había eliminado la primera pieza. Pero el movimiento maestro aún estaba por venir. 17 años después.
1553, Mustafa tiene ahora 38 años. Es gobernador de Amasya, una provincia vital en Anatolia. Es amado por su pueblo. Es respetado por sus soldados. Es peligroso. Porque Solimán está envejeciendo. Tiene casi 60 años, una edad avanzada para la época. Y cuando Solimán muera, Mustafa ascenderá. Es el heredero natural. El hijo mayor. El favorito del ejército. Y los hijos de Hurrem morirán. Entonces Hurrem, junto con su yerno Rustem Pasha, el nuevo gran visir, convenientemente posicionado después de la caída de Ibrahim, teje la trampa final. Comienzan a llegar cartas a Solimán. Cartas interceptadas, supuestamente, de los espías del sultán. Cartas que sugieren que Mustafa está en contacto con el Shah de Persia, el mayor enemigo del imperio. Cartas que insinúan rebelión. Cartas que susurran traición. Eran falsificaciones magistrales. Solimán, ya paranoico en su vejez, ya marcado por años de guerras y conspiraciones, comienza a dudar. ¿Es posible? ¿Su hijo mayor, su orgullo, realmente planea usurpar el trono? Los genízaros aman a Mustafa. Si él da la orden, marcharán sobre Constantinopla. Si él levanta la bandera de la rebelión, miles lo seguirán. ¿Y si es verdad? En octubre de 1553, Solimán ordena a Mustafa que lo acompañe a la campaña militar en Persia. Que venga a su tienda de campaña. Solo. Para una conversación privada entre padre e hijo. Mustafa sabe que es una trampa. Sus consejeros le suplican que no vaya. Su madre, Mahidevran Sultán, le implora que huya. Pero Mustafa es orgulloso. Es inocente. Y sobre todo, confía en que la verdad lo protegerá. Entra a la tienda imperial en Ereli. La tienda está decorada con sedas rojas y doradas. Huele a cuero y a incienso. Y ahí, esperándolo, no está su padre. Están los verdugos. Los mudos del sultán. Hombres sin lengua, para que nunca puedan testificar sobre lo que han hecho. Hombres entrenados en el arte de la ejecución silenciosa. Mustafa lucha. Es fuerte, es joven, es guerrero. Pero son 7 contra 1. Lo arrojan al suelo. El cordón de seda, el cincir, el instrumento tradicional de ejecución para la realeza, se enrosca alrededor de su cuello. Y detrás de una cortina, Solimán observa. El padre viendo morir al hijo. Cumpliendo la orden que él mismo dio. Porque no podía arriesgarse. No podía dudar. No cuando el imperio estaba en juego. El genio de Hurrem no fue asesinar a Mustafa. Fue convertir a Solimán en el asesino. Cuando el cuerpo de Mustafa es arrastrado fuera de la tienda, cuando los genízaros descubren lo que ha sucedido, hay un motín incipiente. Los soldados lloran abiertamente. Maldicen a Solimán. Maldicen a Hurrem. Maldicen al imperio que devora a sus mejores hijos. Y Solimán. Solimán envejece una década en una noche. Los cronistas de la época escriben que después de la ejecución de Mustafa, el sultán se volvió taciturno, distante. Que pasaba horas mirando por la ventana, sin hablar con nadie. Que cuando alguien mencionaba el nombre de Mustafa, el sultán temblaba. Hurrem había ganado. Sus hijos estaban a salvo. Pero el precio fue el alma de su esposo. Aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura. Porque lo que Hurrem hizo, no fue una aberración. No fue la monstruosidad de una mujer excepcionalmente cruel. Fue el funcionamiento normal del sistema. Retrocedamos un momento. Salgamos de las emociones, de las historias individuales, y veamos la máquina. La estructura.
El mecanismo que creó a mujeres como Hürrem y situaciones como la ejecución de Mustafa. El Imperio Otomano no tenía primogenitura. No como las monarquías europeas, donde el hijo mayor automáticamente heredaba el trono. En teoría, cualquier hijo del sultán podía sucederlo. Lo que significaba que cada transición de poder era potencialmente una guerra civil. Y el imperio había aprendido, a través de siglos sangrientos, que las guerras civiles destruyen imperios. En 1402, después de la muerte del sultán Bayezid, sus hijos lucharon entre sí durante 11 años. 11 años de caos. El imperio casi colapsa. Cuando finalmente Mehmed emergió victorioso, juró que nunca volvería a suceder. Su bisnieto, Mehmed II, el Conquistador, el sultán que tomó Constantinopla y terminó el Imperio Bizantino, codificó la solución en ley. La ley del fratricidio. Es permisible, decía el código legal, que quien entre mis hijos ascienda al trono, mate a sus hermanos para el orden del mundo. Para el orden del mundo. No por sadismo. No por placer. Sino porque la estabilidad del imperio, la paz de millones de súbditos, valía más que las vidas de unos cuantos príncipes. Era matemática brutal. Utilitarismo llevado a su extremo lógico. Y funcionó. Durante siglos, el Imperio Otomano fue uno de los estados más estables de la historia. Mientras Europa se desgarraba en guerras de sucesión constantes, los otomanos tenían transiciones ordenadas. Ordenadas y empapadas en sangre de hermanos. Cuando Mehmed III ascendió al trono en 1595, ejecutó a 19 de sus hermanos. 19. El mayor tenía 11 años. El menor era un bebé. Imagina la sala de ejecuciones. El cuarto de los Simsir en Topkapi. Ahora es solo piedra vacía, un espacio que los turistas atraviesan sin pensar. Pero si esas paredes pudieran hablar, contarían historias de príncipes niños rogando por sus vidas. De cordones de seda tensándose alrededor de gargantas jóvenes. De madres en el harén escuchando los gritos ahogados de sus hijos. El harén no era una casa de placer. Era una incubadora de monstruos. Porque cada madre sabía que solo un hijo podría sobrevivir. Solo uno. Lo que significaba que tu hijo tenía que ser ese uno. Tenías que conspirar. Tenías que manipular. Tenías que eliminar amenazas. O tu hijo moriría. Hürrem no inventó este juego. Solo fue excepcionalmente buena jugándolo. Mahidevran Sultán, la madre de Mustafa, también jugó. Trató de envenenar al hijo favorito de Hürrem, el príncipe Mehmed, en 1543. Fracasó, pero el niño murió de viruela poco después. ¿Fue coincidencia? ¿O fue un segundo intento exitoso? Nunca lo sabremos. Cada madre era una estratega. Cada concubina era una general sin ejército. Y el campo de batalla era el cuerpo y la mente del sultán. El sistema convertía el amor materno, el instinto más básico, más puro, en una fuerza destructiva. Y ahora volvemos a Selim. 1566, su primer año como sultán. Han pasado 8 años desde la muerte de su madre. Hürrem murió en 1558, de una enfermedad desconocida, rodeada de sus hijos sobrevivientes. Solimán, devastado, la enterró junto a su propia futura tumba en la mezquita de Suleimaniyye. La honró como ninguna otra mujer había sido honrada. Pero Hürrem no vio a Selim coronado. Murió antes de que su obra maestra, la colocación de su hijo favorito en el trono, se completara. Selim camina por los pasillos del harén. Son cámaras vacías ahora. Su madre está muerta. Su padre está muerto. Sus hermanos, la mayoría ejecutados. Bayezid, su hermano menor,
Fue ejecutado en 1561 junto con sus 5 hijos. Niños de 3 a 15 años. Estrangulados para asegurar que Selim no tuviera rivales. El sistema funcionando como fue diseñado. Selim llega a las habitaciones privadas de su madre. Nadie ha entrado aquí desde su muerte. El polvo cubre cada superficie. Pero algo permanece, el aroma. Agua de rosas y jazmín. El perfume que Hurrem usaba. Después de 8 años, todavía persiste, como un fantasma olfativo. La luz del sol se filtra a través de las celosías talladas, creando patrones geométricos en el suelo de mármol. Y ahí, en un cofre de cedro, Selim encuentra lo que ha estado buscando sin saber que lo buscaba. Cartas. Decenas de ellas. Cientos. Correspondencia entre Hurrem y Rustem Pasa. Fechada a lo largo de décadas. Escrita en código a veces, abiertamente otras, cuando ya no importaba quién supiera. Registros de pagos a informantes. 50 axe de plata para un oficial que reportaría movimientos de tropas leales a Mustafa. 100 axe para un escriba dispuesto a falsificar una carta con el sello del Shah de Persia. Copias de las cartas falsificadas. Borradores con correcciones en la mano de su madre. No, esto no es convincente. Reescribe esta parte. Menciona la fortaleza de Van. Hazlo específico. El trabajo de una artesana. De una falsificadora maestra. Y en el fondo del cofre, sellado con lacre rojo que lleva el sello personal de Hurrem, una carta dirigida a él. Para mi amado hijo Selim, segundo de su nombre. Si lees esto, llevas la corona que tejí con decisiones imposibles. Las manos de Selim tiemblan mientras rompe el sello. La carta es larga. Está escrita en la caligrafía elegante de su madre, cada trazo perfecto incluso cuando sabía que estaba muriendo. No hay disculpas en estas páginas. No hay arrepentimiento. Hay solo explicación. Hijo mío, escribe Hurrem, nací esclava. Fui arrancada de mi familia a los 15 años. Violada, vendida, reducida a mercancía. Aprendí que en este mundo, solo 2 tipos de personas sobreviven, los que tienen poder, y los que se arrodillan ante él. Cuando llegué al harén, vi a otras mujeres. Hermosas, inteligentes, algunas más que yo. Y vi lo que les pasaba cuando sus hijos perdían el favor. Las vi envejecer en habitaciones olvidadas. Las vi enterrar a sus hijos ejecutados. Las vi consumirse de pena silenciosa. Juré que mis hijos no morirían. Juré que tú no morirías. Y cumplí ese juramento. ¿Mustafa era inocente? Probablemente. ¿Ibrahim era traidor? No. Pero ellos eran amenazas. No por maldad, sino por existir. El sistema dicta que solo uno puede sobrevivir. Y decidí que ese uno serías tú. Me llamas asesina en tu corazón. Lo sé. Puedo ver cómo me miras cuando crees que no me doy cuenta. Pero pregúntate, hijo mío, cuando tus propios hijos crezcan, cuando uno de ellos sea amenazado por su hermano, ¿qué harías? ¿Los dejarías morir para mantener tus manos limpias? ¿O ensuciarías tus manos para que ellos vivieran? Tú conoces la respuesta. Porque eres mi hijo. Llevas mi sangre. Y ya sabes lo que harás. Selim deja caer la carta. Sale de la habitación. Ordena que sea sellada. Que nadie entre jamás. Pero regresa. Noche tras noche. Los guardias lo escuchan dentro. A veces llorando. A veces gritando. A veces argumentando con fantasmas en la oscuridad. ¿Qué le dice al espíritu de su madre? ¿La perdona?
¿La condena? ¿O hace ambas cosas a la vez, atrapado en la terrible comprensión de que el amor y el asesinato pueden coexistir en el mismo corazón? 3 meses después de encontrar las cartas, Selim se enfrenta a su primera prueba. Hay un gobernador en Anatolia. Un hombre ambicioso que ha estado enviando cartas a príncipes extranjeros. Quizás planea rebelión. Quizás solo es un fanfarrón. Los consejeros de Selim le presentan la evidencia. Es circunstancial. No prueba definitivamente la traición. Pero sugiere riesgo. ¿Qué ordena el sultán?, preguntan. Selim mira las cartas. Ve el eco de otras cartas. Las que su madre escribió. Las que ella falsificó. El mismo lenguaje cuidadoso. Las mismas insinuaciones. ¿Este gobernador es culpable? ¿O simplemente es conveniente eliminarlo? ¿Importa la diferencia? Ejecútenlo, ordena Selim. Su voz es firme. No tiembla. Después, en privado, vomita. Se ha convertido en su madre. Tal como ella predijo. Tal como el sistema garantizaba. Los 8 años del reinado de Selim, de 1566 a 1574. Son extraños en la historia otomana. No fue un mal sultán, exactamente. El imperio continuó funcionando. Las guerras fueron libradas. La administración se mantuvo. Conquistó Chipre. Expandió el comercio. Pero faltaba algo. El fuego. La brillantez. Solimán había sido el magnífico. Legislador, poeta, conquistador. Un sultán que los europeos temían y admiraban en igual medida. Selim fue el rubio. O peor, en algunos textos. Selim el borracho. Saros Selim. Bebía vino chipriota hasta perder el conocimiento. No por placer, sugieren los cronistas, sino por olvido. Para ahogar una voz que susurraba constantemente en su oído. Eres rey porque hombres mejores murieron. Eres sultán porque tu madre asesinó por ti. Cada día que te sientas en el trono, te sientas sobre una montaña de cadáveres. Historias circulan en la corte. De Selim visitando la tumba de su hermano Bayezid. De pie ahí durante horas. Rezando. Pidiendo perdón. O justificándose. Sus propios hijos juegan en los jardines del palacio. Los mismos jardines donde él jugaba cuando tenía 8 años. Donde vio el rostro de su madre el día que Mustafa murió. Y Selim observa a sus hijos, 19 varones, de diferentes madres, y sabe lo que viene. Cuando él muera, uno de ellos ascenderá. Murad, probablemente. El hijo mayor. El favorito. ¿Y qué pasará con los otros 18? El sistema ya escribió esa respuesta. Con cordones de seda. El 15 de diciembre de 1574, Selim II muere de la manera más absurda imaginable para un sultán del Imperio Otomano. No en batalla. No asesinado por conspiradores. No envenenado en una intriga de harén. Resbala en los pisos de mármol del hammam, el baño turco, borracho. Se golpea la cabeza. Y muere 2 días después sin recuperar la conciencia. 50 años. 8 años como sultán. Y termina en una bañera, asesinado por vino y pisos mojados. ¿Fue accidente? ¿O fue escape? ¿Quería morir, inconscientemente, para terminar el peso de saber lo que sabía? Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es lo que pasó después. Su hijo Murad III asciende al trono. Tiene 26 años. Es capaz. Es inteligente.
Y la primera orden que da como sultán: ejecutar a sus 5 hermanos. Los verdugos trabajan toda la noche. 5 príncipes. 5 cordones de seda. 5 cuerpos colocados lado a lado en sus ataúdes. El sistema continúa. La máquina sigue funcionando. Hurrem no inventó nada. Solo dominó un juego que precedió y sobrevivió a ella. Entonces, ¿cuál es el legado de Hurrem Sultán? No es el reinado de Selim. Fue mediocre en el mejor de los casos. No son las conquistas. Esas fueron de Solimán. El legado de Hurrem es más sutil, más profundo, más oscuro. Ella demostró que el sistema podía ser manipulado. Que una mujer, oficialmente sin poder, legalmente una propiedad, podía convertirse en la fuerza más poderosa del imperio. Después de ella, vino la era del sultanato de las mujeres. Nurbanu Sultán, la esposa de Selim. Safiye Sultán. Kosem Sultán. Mujeres que gobernaron desde las sombras. Que movieron piezas en el tablero imperial. Que aseguraron que sus hijos, sus nietos, vivieran y reinaran. Hurrem les mostró el camino. Y el camino estaba pavimentado con cadáveres. ¿Fue ella malvada? La pregunta asume que la maldad y el amor son opuestos. Pero la verdad que Selim descubrió, la verdad que lo destruyó, es más terrible. Hurrem amaba a sus hijos. Ese amor era real. Era feroz. Era incondicional. Y precisamente porque amaba, era capaz de cualquier cosa. Cualquier traición, cualquier asesinato, cualquier mentira. El amor no la hizo buena. La hizo peligrosa. Hay un detalle final. Uno que los historiadores a menudo omiten. Después de la muerte de Selim, después del entierro, después de que Murad III consolidara su poder, hay un registro en los archivos del palacio. Una nota. Escrita por un secretario anónimo. El sultán Murad visitó la tumba de su abuela, Hurrem Sultán, en Suleimaniyye. Se quedó largo tiempo. Cuando salió, sus ojos estaban rojos. ¿Lloró por ella? ¿Por el hombre que ella ayudó a matar? ¿O lloró por entender que él también, ya estaba atrapado en el mismo ciclo? Porque Murad tendría hijos. Más de 100, dicen los registros. Y cuando él muriera, sus hijos se matarían entre sí por el trono. Una y otra vez. Hasta 1617, cuando el sultán Ahmed, incapaz de soportar más el peso, abolió finalmente la ley del fratricidio. 63 años después de que Selim encontrara las cartas de su madre. Esta historia no tiene héroes. Hurrem no fue una villana de melodrama. Fue una superviviente en un sistema diseñado para devorar mujeres como ella. Solimán no fue un tirano ciego. Fue un gobernante atrapado entre el amor por su hijo y el miedo a la guerra civil. Mustafa no fue un mártir perfecto. Fue un hombre ambicioso cuya única tragedia fue nacer primero. ¿Y Selim? Selim fue lo que todos somos. Alguien tratando de cargar el peso de las decisiones de sus padres. Alguien tratando de ser bueno en un mundo que no recompensa la bondad. Alguien descubriendo, demasiado tarde, que es exactamente lo que juró no convertirse. La historia que descubrió esa noche en 1566. La historia escrita en las cartas de su madre, no fue la historia de un complot. Fue la historia de un sistema. Un sistema que convierte el amor en arma. Que transforma madres en asesinas y sultanes en verdugos de sus propios hijos. Y ese sistema no murió con Hurrem. Ni con Selim. Ni siquiera con el Imperio Otomano. Porque cada vez que el poder requiere sacrificio de lo humano por lo político, cada vez que proteger a los nuestros significa destruir a los otros,
Cada vez que amamos algo tanto que justificamos cualquier crimen en su nombre. El fantasma de Hurrem sonríe. Y la máquina sigue funcionando. Hay una última imagen que vale la pena considerar. En Topkapi, en la sección abierta a turistas, hay una habitación pequeña. Tiene azulejos de Iznik azules y blancos. Diseños florales. Caligrafía en árabe. Es hermosa. Los guías no te dicen qué habitación es. Es la sala de ejecuciones. El cuarto del Simsir. Ahora está vacío. Silencioso. Solo piedra y azulejos y luz filtrada. Pero si pones tu mano en la pared, si cierras los ojos, casi puedes escucharlos. Los príncipes. Susurrando. Preguntando por qué. Porque el poder vale más que la sangre. Porque el imperio importa más que los hermanos. Porque el amor de una madre puede destruir tanto como salvar. Selim escuchó esos susurros cada noche de su reinado. Y cuando murió, borracho, resbalando en mármol mojado, quizás fue solo el último intento de silenciarlos.